alopecia. ¿Cuándo hablar sobre la alopecia? Quizás el papá, el tío, el abuelo, el hermano, ya desde muy joven quizás empiezan a sufrir de calvicie y de alopecia. Hoy en día son cada vez más las mujeres que también se unen a la pérdida de cabello. El estrés, el día a día, la mala nutrición, las dietas rápidas y veloces, las malas dietas, cumplen un rol muy importante en la pérdida de cabello. Desde 4000 años antes de Cristo ya era un tema de interés la alopecia. Y ya habían documentos en papiros que hablaban sobre sus tratamientos. Imagínense lo antiguo que es, ¿no? O sea, que no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que podemos detenerla. Y lo que sí es nuevo es que podemos mejorar la caída del cabello. Pero para esto tenemos que estudiar, porque tenemos que saber diferenciar los tipos de alopecia. Tenemos que saber con qué nos vamos a encontrar. Existen muchos tipos de alopecia, muchísimos. De hecho, para estudiar esta ponencia tuve que estudiar, se los confieso. A pesar de que lo vi en dermocosmetría, tuve que prepararme bien para poder explicarles a ustedes porque existen muchos tipos de alopecia, pero les traje los más importantes, vamos a decirlo así, y con los que nosotros nos vamos a encontrar día a día en cabina. ¿Por qué se cae el cabello? Vamos a ver. Ok, aquí tenemos la primera parte que dice que el cabello se denomina, la pérdida del cabello, se denomina efluvio o defluvio. El resultado de la caída de cabello, por supuesto, es a lo que llamamos alopecia. Cuando estamos en la cama y encontramos la almohada quizás llena de cabello, o cuando nos cepillamos el cabello y vemos que hay cabello en el cepillo, cuando nos duchamos y hacemos así y vemos, wow, se me está cayendo el cabello. Eso es a lo que llamamos nosotros alopecia. Hay alopecias generalizadas, hay alopecias temporales o hay alopecias definitivas. O sea, no todas las alopecias, no todos son iguales. Hay que saber diferenciar los tipos de alopecia. Entonces, ¿por qué se cae? Fíjense. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Los folículos pilosos son estructuras multicelulares. Esas estructuras multicelulares es donde se aloja gran parte del crecimiento del cabello naciente, el cual crece en ciclos sucesivos, antes de caerse, por supuesto. Esos ciclos sucesivos los conocemos nosotros porque cuando trabajamos con depilación, y creo que cuando somos cosmetólogas nos enseñan cuáles son los ciclos de crecimiento del cabello, ¿verdad? La fase anágena, catágena y telógena. Esas son mis alumnas, qué bueno. Ok. Con el aumento entonces fíjense, los folículos en los hombres, la pérdida, vamos a decirlo así, de la mayoría de los casos, cuando hablamos de que son alopecias androgenéticas, hablamos de que son alopecias distintas. ¿Por qué razón? Porque cuando es androgenética se pierde el cabello porque son muy susceptibles a una hormona. Y esa hormona es llamada dihidrotestosterona, que es DHT. Esa hormona es la cual es sintetizada por la hormona testosterona y es la encargada de que cuando hay mucha carga hormonal se caiga el cabello. Entonces, esa es una de las razones cuando llamamos alopecia androgenética. Que ahora vamos a verlo, por favor, en la segunda lámina. Ahí tenemos, ¿ok? Entonces, cuando hay mucha carga de esta hormona, puede existir pérdida de cabello en la mayoría de los hombres. En la mujer es muy difícil que exista carga de testosterona, pero sí puede ocurrir. Muy pocos casos, pero puede ocurrir. Alopecia androgenética, ¿ok? Es más factible ver en los hombres que en las mujeres. En los hombres sí vamos a notar que la pérdida de cabello es en forma de M. No sé si ustedes han visto que se hace como una M en las entradas. En cambio, en la mujer es generalizada. Cuando a la mujer se le cae el cabello, se cae en diferentes partes del cuero cabelludo, no se cae en las entradas. Es distinto que en el hombre. Y la mujer casi siempre es recuperable, la alopecia. En algunos casos se puede recuperar. No se destruye totalmente el folículo. Entonces, eso lo vamos a ver también. Cuando la siguiente lámina, ahí vemos, ahí veíamos a un chico, ok, en su clasificación, perfecto. Ajá.
Allí, ok. Fíjese, ahí tenemos una alopecia cicatricial. En el caso de la alopecia cicatricial, tenemos que también saber diferenciarlas por esa razón, porque yo he visto muchísimas personas trabajando plasma rico en plaquetas en este tipo de alopecia. Y simplemente está perdiendo el dinero la persona y la esteticista. Y su tiempo. Ay, es que yo me he hecho 20 plasma, 40 plasma y yo no he visto ni un pelo. Señor, claro, ya usted tiene una alopecia cicatricial. Ya allí el folículo se destruyó. Ya no hay folículos vivos, pilosos. Entonces, cuando el folículo, una vez que se destruye, ¿qué pasa con la alopecia cicatricial? Que forma parte de un grupo heterogéneo de enfermedades raras que destruyen al folículo. Este es sustituido por tejido cicatricial y causa la pérdida permanente del cabello. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va a volver a crecer cabello. Esas son esos calvitos que ustedes ven brillantes, así, que se le ve las entradas incluso ya muy, muy brillantes y que cuando las agarramos fácilmente podemos agarrar el cuero cabelludo. Y esas son alopecias cicatriciales. ¿Okay? Cuando hay folículos, cuesta mucho más agarrar, jalar. ¿Okay? Se palpan. De hecho, si pasamos la mano, yo siempre les digo, si te acabas de raspar la cabeza, espérame, vamos a esperar una semana. Porque cuando yo paso la mano, siento, mira, hay folículo. Hay vida, ahí podemos trabajar, ¿ok? Pero si yo toco y paso la mano y está liso, brillante, ya no podemos hacer nada. Ahí va a perder dinero la persona y nosotros, y además vamos a perder tiempo también, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver la que no es cicatricial. En estos casos, el plasma es fabuloso. En los casos en que la pérdida del cabello comienza, cuando la persona te dice, estoy empezando a perder cabello, en esos chicos jóvenes que quizás a temprana edad comienzan a ver pérdida de cabello. Y las mujeres, cuando por estrés o por dietas estrictas o por alguna enfermedad congénita o alguna enfermedad, quizás un cáncer o en algunos casos incluso el Parkinson, mi mamá que sufre de Parkinson, que consume muchos medicamentos, sí le cae muchísimo el cabello. Entonces, en esos casos, el plasma es fabuloso. Ahí podemos detenerlo. Podemos hacer que se fortalezca ese folículo que está débil, que está frágil, que está fino, ¿okay? Y lo podemos fortalecer un poco con nuestro plasma. Entonces, a veces podemos encontrar alopecias prematuras. Podemos ver personas, chicos, mi hermano es muy joven y desde los 20 años ya tiene alopecia. Ya ha tenido pérdida de cabello. La alopecia no podemos llamar que sea 100% genética tampoco, porque mi papá murió con cabello, por ejemplo. Y mi abuelo tenía cabello cuando murió a los 70 años. Entonces no pudiésemos decir que la alopecia de mi hermano es genética. Pero sí pudiese decir que mi hermano, como es comando especial de la Armada, el estrés que él ha tenido desde muy joven, porque estuvo sometido a pruebas muy estrictas, le ocasionó una pérdida de cabello muy rápida. Entonces, siempre es importante buscar la causa. Y la historia y la anamnesis que vamos a hacerle a nuestro cliente es importante. Y digo cliente porque yo no soy médico, yo no atiendo pacientes, yo no atiendo personas enfermas, yo atiendo clientes. Entonces, los clientes cuando acuden se les hace una historia, se verifica cuál es su antecedente, desde cuándo está esa caída de cabello. Si me dice, yo tengo 20 años calvo, señora, yo no puedo hacer nada allí. Ahora, si me dice, no, mira, de 6 meses, de 1 año, de 2 años para acá, he venido perdiendo cabello. Entonces allí yo le puedo decir, bueno, podemos salvarnos, podemos hacer algo. Y los resultados son asombrosos. Entonces, pasamos a la siguiente. Tenemos otras clases aquí de alopecia. Tenemos la areata, por ejemplo, que este tipo de alopecia es una enfermedad autoinmunitaria. Normalmente el sistema inmunitario protege el cuerpo contra infecciones y las enfermedades. Y cuando se detiene una enfermedad, cuando hablamos de una enfermedad autoinmunitaria, el sistema inmunitario ataca por error las partes sanas de tu propio cuerpo. En el caso de la alopecia areata, el sistema inmunitario ataca a los folículos pilosos y se cae por moñitos o por grupitos del cabello. Vemos cómo se va cayendo por pedazos. ¿Okay? En la alopecia traumática es muy común a veces
En el caso de las mujeres, puede ser producida por diversos agentes externos. Quizás a veces los secadores de cabello muy seguidos, los tintes, el usar cepillos de alambre muy fuertes para desenredar el cabello, también puede ocasionar la pérdida de cabello o la alopecia traumática. A veces las personas que sufren de estrés andan en esto todo el tiempo y se rascan mucho la cabeza y sin querer también comienzan a debilitar el folículo. Hay muchas razones, ¿ok? El exceso de grasa en el cuero cabelludo también puede ser uno de los factores. Entonces, bueno, vamos a hablarles ahora sí un poquito más de materia. Vamos a pasar a la siguiente lámina, entonces. Bueno, ahí vemos la alopecia, la androgenética, que ya les había hablado de ella, que entra también dentro de una de las clases de alopecia, que es la que cuando el cuerpo tiene mucha DHT. Ahí viene mi tema favorito. Cuando yo digo mi tema favorito es porque es mi pan de cada día, hablar de plasma rico en plaquetas. Es en lo que me especialicé y es lo que me sigo especializando y es lo que me encanta hacer día a día. Cuando hablamos de plasma rico en plaquetas hablamos de bioestimulación. Hablamos de bioestimular las células de fibroblasto para que éstas produzcan elastina y colágeno. Pero no nada más van a producir colágeno y elastina. Al bioestimular las células, también vamos a obtener en estos factores de crecimiento que están en el plasma, vamos a obtener crecimiento. Vamos a tener que las células van a activar lo que toquen. Al tocar un folículo débil, vamos a hacer que el folículo se fortalezca. No vamos a hacer que nazca más folículos, eso es mentira. Ojo. No es que yo me voy a poner plasma en los cachetes, en los maceteros y me van a salir pelitos. No, porque es imposible. Nunca va a crear folículos donde no existan. Por eso les hablaba la importancia de diferenciar los tipos de alopecia. Vamos a fortalecer los folículos que están débiles, que están perdiéndose. Entonces allí es donde va a actuar el plasma. ¿Qué contiene el plasma? Aminoácidos de cadena A y B, proteínas que son fabulosas. Esas proteínas y esos aminoácidos nos van a ayudar a fortalecer el cabello. Si nosotros trabajamos un buen plasma rico en plaquetas y trabajamos enriqueciéndolo, porque muchas veces cuando hacemos esa anamnesis nos damos cuenta que la persona está perdiendo cabello porque tiene una dieta muy estricta, por ejemplo, o ha sido sometido a dietas. No sé si ustedes han estado en contacto con personas fisioculturistas o con muchachas que hagan fisioculturismo. Y ustedes les ven el cabello como pobrecito, siempre, que se agarran una colita porque no tienen ni siquiera cabello. Esas chicas se someten a dietas muy, pero muy estrictas y pierden mucho cabello por la dieta. Si esta chica viene a mi estética y me pide que le aplique plasma rico en plaquetas para la alopecia, lo primero que yo le voy a pedir, por supuesto a todas, es un perfil 20. Y yo necesito ver cómo está también su estado de salud y ver cómo están esas plaquetas. Si yo observo y veo, wow, estas plaquetas están por el piso, la hemoglobina, todo, está malísimo. Yo voy a aplicar plasma rico en plaquetas. Yo fortifico ese plasma, porque allí van a haber factores de crecimiento, pero muy pocos. ¿Ok? Porque están débiles. Yo necesito fortalecerlo. Entonces me apoyo de otras herramientas. Me apoyo del Dermapen, que se los voy a explicar ahora, y me apoyo de la nutrición. Por ejemplo, el ADN más pantenol es fabuloso. Es un mineral fabuloso. Tenemos que usarlo, podemos usarlo en combinación. Entonces, cuando hablamos de plasma rico en plaquetas, hablamos de que es un concentrado autólogo plaquetario. Y cuando yo hablo de que es un concentrado autólogo es porque también es intransferible, eso lo sabemos. No puedo darle mi plasma a otra persona. Entonces, si su plasma está débil, yo no le puedo decir, pídele el plasma a tu mamá para que te lo preste. O tráete a tu tía que te done sangre. No puedo, ¿verdad? Porque es autólogo. Lo que tampoco puedo hacer es, si sus valores están muy buenos, si tenemos un buen número plaquetario, no tengo necesidad de fortificarlo, no tengo necesidad de aplicarle un ADN más pantenol, por ejemplo, trabajo solamente plasma. Pero me acompaño y me apoyo también de otra herramienta, porque la alopecia, para que los resultados sean efectivos, hay que acompañarlos de varias cosas, no nada más de aplicar plasma, hay que acompañarlo de varios protocolos, y los protocolos los vamos a ver ahora.
Bueno, aquí vemos una de las funciones que cumple el plasma, que por supuesto va a ser favorecer la regeneración de los tejidos y de las otras células. Donde, por eso es que cuando nosotros hablamos de que uso cloruro de calcio para activar el plasma o no, hay disyuntivas sobre eso. Y hay literaturas que hablan ahora de que el cloruro de calcio no es tan necesario porque una célula viva, al estar en contacto con otra, ya se desgrana la plaqueta, ya se activa. Entonces, no es tan necesario utilizar el cloruro, ¿ok? Porque yo estoy trabajando con factores de crecimiento vivos y estoy trabajando regenerando y favoreciendo los tejidos. Esa es mi función principal. Siguiente lámina. Aquí llamamos plasma de cuarta generación. Fíjense, hay más de 10 protocolos diferentes de plasma de cuarta generación, si les soy sincera. Yo creo que ya voy por el 5º curso de plasma de cuarta generación y los 5 cursos que he hecho son diferentes todos. Unos calientan el plasma a unos grados, otros los ultrafiltran, otros los doble centrifugan, otros simplemente hacen, vamos a decir así, fibrinillas de plasma. Hay diferentes pasos. El que más me ha funcionado fue el que yo les traje, ¿okay? Que es el más efectivo. Pero cuando hablamos de plasma de cuarta generación, hablamos de que es una tecnología biomolecular que regenera de forma más rápida y los efectos van a ser más visibles, porque vamos a hacer un plasma mucho más concentrado. En vez de yo aplicarte un plasma pobre, un plasma medio, un plasma rico, yo voy a concentrar más número de plaquetas en una porción pequeña de plasma y eso va a ayudarme a que los resultados sean mucho más rápidos. El protocolo ideal. Cuando hablamos de protocolo, yo les voy a hablar sobre mi protocolo y el que a mí me ha funcionado en cabina, que es fabuloso. El Dermapen es mi aliado. El Dermapen es mi aliado porque el Dermapen va a ayudarme a que, las que no conocen Dermapen, les voy a hablar rapidito de él. El Dermapen es un lápiz dermatológico, o es el nuevo lápiz dermatológico, eléctrico, manual, que nos ayuda a producir microlesiones controladas sobre ciertos estratos. Estas microlesiones ayudan a estimular y a producir más plasma rico en plaquetas de forma autóloga, porque al haber una liberación de plaquetas para cuando están en la cadena de coagulación o en la cadena de cicatrización, van a liberarse cantidades de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas que van a ser fabulosas. Entonces, habían protocolos antes donde le mandaban a la persona el Dermaroller. ¿Conocen el Dermaroller? Le mandaban el Dermaroller y la persona simplemente se pasaba en su casa una vez por semana el Dermaroller. Pero el Dermaroller es muy doloroso y tendía a que si la persona no lo esterilizaba de la forma correcta, podía producir infecciones en el cuero cabelludo. Entonces el Dermapen nos facilita la opción de que la aguja es estéril, es desechable y que una vez que la utilicé en cabina, la deseché. ¿Ok? Nos olvidamos de eso de que, no vale, pero lávala, límpiala bien y esterilízala. Si tenemos un buen esterilizador, autoclave, pudiésemos hacerlo, pero si no, no. ¿Ok? Y ni siquiera de cliente a cliente, con el mismo cliente. Ojo. ¿Ok? Entonces, yo le aplico una vez, no, disculpa, no me la pases todavía. Yo le aplico el Dermapen, bioestimulo, ¿ok? De forma autóloga y produzco factores de crecimiento. Eso lo voy a pasar generalizado en toda la zona de la alopecia, una vez cada 21 días, y luego a los otros, o sea, me refiero, esta semana vino, le apliqué Dermapen. La semana siguiente le apliqué plasma directamente en el folículo, penetrando 1 milímetro nada más el cuero cabelludo. No es necesario meter toda la aguja hipodérmica completa. Solamente con introducir la puntita de la aguja, ya yo llego al folículo y ya lo logro estimular. Entonces, aplico con mi jeringa directamente mi plasma de cuarta generación ultrafiltrado, que ahora vamos a ver cómo es el proceso, directamente en el cuero cabelludo. Y entonces el ciclo va a ser de cada 21. Dermapen en combinación con el plasma aplicado directamente en el folículo. Y en la casa, por supuesto, siempre después de ese protocolo
haya pasado Dermapen o haya pasado con la jeringa, aplico mi alta frecuencia. La alta frecuencia es fundamental, aparte de que desinfecta, es antibactericida, desinflama, tiene cantidad de beneficios, bueno, es fantástica. Esas sesiones van a ser de entre 6 a 10 sesiones. ¿Cuánto tiempo? 21 días del ciclo de crecimiento. ¿Vieron? Y vamos a fortalecerlo con ADN más pantenol de ser necesario. De ser necesario fortalecer el plasma, aplico 2 cc de mi plasma concentrado de cuarta generación para 1 cc de ADN más pantenol. Esa va a ser la porción. Para cada 2, 1 ml, ¿okay? De ADN, en el caso que lo fortifique. Entonces, ahora sí podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo vamos a hacerlo? El plasma de cuarta. Bueno, aquí vamos a ver cómo es el protocolo. A ver. Para hacer esto, les cuento algo. Yo no tenía fotos del protocolo como tal, porque lo hacía todos los días en cabina y realmente uno no tiene tiempo de estar tomando la fotico al paso por paso. Y cuando estaba haciendo las láminas la semana pasada, le digo a Alexander, wow, Alexander, ¿cómo vamos a hacer ahora para poner las fotos? Bueno, le dije, no me queda más remedio. Me agarré un torniquete, me saqué la sangre yo misma, porque él ni loco le iba a sacar la sangre, se desmaya. Me saqué la sangre y en ese momento entra mi hija, ay no, ahora sí que te volviste loca, preñada y sacándote la sangre. Pobrecita, me decía, no, esta ya llegó a lo último. Entonces, bueno, pero lo importante es que les pude traer las fotos y las imágenes para que pudiesen tomar nota. Entonces, no me la pases todavía, por favor. Centrifugamos a 2000 revoluciones por minuto. La revolución es un poquito mayor, ¿ok? En vez de a 1500, a 2000 por 10 minutos. Luego separamos el plasma obtenido en otra jeringa o en tubos. Yo no trabajo con tubos, mi técnica es con jeringa directamente. Yo saco la sangre con jeringa y con la misma jeringa con la que saqué la sangre, la obturo, le coloco teflón y la llevo a la centrífuga. ¿Por qué razón? Porque yo protejo mucho las plaquetas y las cuido. Cuando trabajamos con tubos de vidrio, las plaquetas se pegan como unos chupones al tubo y se pierden muchísimas plaquetas. Cuando nosotros trabajamos con escal, por ejemplo, sacamos con un escal a la jeringa, de la jeringa llenamos los tubos van a la centrífuga, después traigo el tubo a la jeringa, estoy perdiendo cantidades de plaquetas, porque la plaqueta es muy frágil. Y lo que yo necesito es preservar la mayor cantidad posible de plaquetas. Entonces, para una nueva centrifugación, entonces fíjense, luego que yo separo ese plasma obtenido rico en plaquetas y lo llevo a otra jeringa, lo voy a llevar a 3000 revoluciones por minuto por 10 minutos más. Eso va a hacer que se ultrafiltre el plasma y que yo me libre de restos de hematíes y de glóbulos blancos. Y que mi concentrado sea mucho mejor y que evite inflamaciones, que evite ardor, molestias. Incluso si hacen esta técnica en PRP facial, les va a dar excelentes resultados y van a notar que los pacientes no se inflaman, no les duele el plasma, no sienten esa molestia el día siguiente porque no hay restos de hematíes. Cuando nos traemos, aunque sea un poquito de hematíes, es cuando pasa que el cliente ¡pum!, se inflama. No pasa por el plasma, pasa por los hematíes que nos traemos en el plasma. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, ahí vemos, esta es mi técnica. Así trabajo yo directamente con la jeringa. Las que han hecho el curso conmigo de plasma, bueno, ya conocen muchísimo la técnica, las que no, se las presento. Yo trabajo directamente con la misma jeringa que extraigo, esa jeringa va a la centrífuga y esa misma jeringa es con la que yo tomo mi plasma. Eso evita incluso contaminación. ¿Qué hago? Prelleno mi jeringa con citrato de calcio, que va a ser en este caso citrato de sodio, perdón, que va a ser en este caso el anticoagulante, 1 ml por cada jeringa de 12 cc. Esa es la relación. La prelleno con el anticoagulante, saco la sangre con la misma jeringa y esa misma jeringa la obturo, la cierro y la llevo a la centrífuga. Simplemente obturar es colocar en la punta del bisel de la aguja, romper la aguja y colocarle teflón. Y arriba partir la punta el émbolo, vamos a decirlo así, por donde hacemos la presión, lo partimos y eso cabe perfectamente dentro de una centrífuga.
Y ahí vamos a tener también mayor porción de plasma. Necesitamos sacar una sola jeringuita de 10 cc. Y vamos a obtener casi 4 cc de plasma. ¿Cuántos tubos necesito yo para sacar 4 cc de plasma? Muchísimos, ¿verdad? Ok. Siguiente. Ahí estoy pasándolo a otra jeringa, ya después de haberlo centrifugado. Siguiente. Entonces allí lo ven cómo queda ultrafiltrado. Si vemos la flechita que nos indica, vemos un puntito rojo. ¿Sí? Allí están los restos de Matías. ¿Vieron cómo quedó todavía después de doble centrifugación hay restos de Matías? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar la primera porción de arriba. No tomo la de abajo. ¿Ok? Porque por gravedad y por peso, lo que va a bajar van a ser los hematíes y los glóbulos blancos. Lo que va a estar arriba va a ser mi porción de plasma de cuarta generación ultrafiltrado, con un concentrado plaquetario muchísimo mayor. Siguiente. Ok, estos son los resultados que yo he obtenido. El plasma obtenido tendrá 4 a 6 veces más plaquetas que el plasma normal, y donde estarán los factores de crecimiento importantes para el obtener buenos resultados. ¿Okay? La filtración, que es importantísima, como les digo, es el otro método de ultrafiltrar el plasma y producir también factores de crecimiento. Esta es otra técnica de hacer plasma de cuarta generación. Es llevar el plasma, después de haberlo centrifugado y haberlo separado, lo vamos a llevar a 35 grados de calor. Pero para esto necesitamos otro equipo especial. Necesitamos un bioreactor, o necesitamos un baño de María al seco, o un baño de María húmedo con una gradillita donde no toque sino la primera porción nada más del plasma, y llevarlo a 35 grados. Es como incómodo, es lento, hay que llevarlo a 25, por lo menos 25 minutos. Se le colocan 10 gotas de gluconato de calcio, y eso va a hacer que se forme una especie de fibrinilla, donde se va a recoger allí en esa fibrinilla los restos de Matías, los restos de glóbulos blancos, y el resto que me queda alrededor van a ser los factores de crecimiento. Okay. Siguiente. Ok, en 12 sesiones, cada 21 días, con alta frecuencia de Dermapen, en combinación de aplicación de vodka en las noches. El uso del vodka, ¿por qué? Porque el alcohol huele alcohol. Si te pones whisky o otra bebida, la persona va a volver como si fuese un alcohólico, ¿no? Pero si las personas tienen mucha grasa en el cabello, en el caso de los hombres que tengan mucha grasita, o la mujer, y vemos que pierden cabello, el vodka hace que la circulación se vasodilate mucho más los vasos capilares, y que se active mucho más la circulación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Un masaje fuerte y enérgico en las noches con vodka, después de ducharse y bañarse con su champú regular, y eso va a ayudar a que se vasodilate mucho más, y crean en mí que funciona. Crece cabello. Por supuesto, en combinación del Dermapen y del plasma, ¿no? Todo acompañado. ¿Okay? Ahí vemos la diferencia entre las personas que ya han sido sometidas a 21 sesiones de plasma rico en plaquetas de cuarta generación. Realmente el cabello se fortalece muchísimo. ¿Okay? Vamos a ver un cabello mucho más fuerte, mucho más, perdemos muchísimo, dejamos de perder cabello, que es lo importante, detener la caída, porque aquí lo importante va a ser detenerla. Si dejamos que la caída siga, entonces ahí sí no podemos hacer nada. La siguiente. Esto es un video de cómo se aplica plasma en el cuero cabelludo. Creo que le podemos, no, la anterior, por favor, le podemos dar clip. Debe ser un videíto. No tiene para... No, sí, es un video. No, ¿sí? Como que no se descargó bien el video. No corre el video. No corre el video. Oye, qué lástima. Bueno, después se los prometo más tarde, a ver si lo consigo descargar bien. De cómo se aplica a nivel, no es necesario meter toda la aguja hipodérmica, como les digo, solamente la puntita de la aguja, y ya con eso ya estamos llegando al folículo. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y los dejo.